darte una palabra que le he titulado que te sobre la fe. Di conmigo, a mí me va a sobrar la fe. Sí, nos va a sobrar la fe. En esta temporada tu fe no te va a faltar, tu fe te va a sobrar. Porque pueden faltarnos cosas, pero mientras nos sobre fe, podremos ser restituidos y salir adelante de todas las cosas que creamos que nos están haciendo falta. Quiero comenzar diciéndote que en los procesos y etapas de crisis como la que hoy se vive en el mundo, nos empiezan a faltar cosas a las cuales estábamos acostumbrados a tener. Nos empieza a faltar libertad, nos empieza a faltar mejor o tener más relaciones, que hoy en día casi no podemos ni saludar a las personas que amamos. En este tiempo se nos están quitando de repente hasta tradiciones o costumbres, y hábitos y costumbres que teníamos se nos están quitando. Y cuando al ser humano le quitan algo que estaba acostumbrado a tener, su cerebro entra en shock. Sus emociones empiezan a acelerarse porque sientes que te empiezan a quitar cosas a las cuales estabas acostumbrado en tu estilo de vida. Ahora, cuando nos quitan esas cosas, nuestra mente y nuestras emociones sufren. Y sé que hay personas que en estos días han estado sufriendo en sus mentes y en su mente y emociones porque les están quitando cosas. Por ejemplo, ¿cuánto estarás sufriendo tú por no poder congregarte un día como hoy a recibir esta palabra, a adorar al Señor aquí en casa? De repente a alguien le quitaron un trabajo en estos días. De repente a alguien le fue quitado el empleo, el salario, no sé. Pero cuando nos quitan cosas, en ese momento como que nos desestabilizamos, como que emocionalmente decaemos. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que sostener de la fe. Para enfrentar las crisis debemos sostenernos de lo que creemos, no solo para vencerlo, sino también para salir adelante. Y recuerda lo que te he dicho una y otra vez: tú saldrás adelante de esta temporada con una fe mayor y una fe más fuerte que la que has tenido antes de entrar a la temporada. Antes de entrar a la temporada eras una persona. Después de esta temporada serás una mejor persona. Tendrás una mente más clara. Los tiempos de crisis son grandes oportunidades para renovar los pensamientos. Los tiempos de crisis son grandes oportunidades para hacer cosas que habíamos dejado de hacer. ¿Sabe en este tiempo de crisis de qué nos estamos dando cuenta? Del valor de las cosas. Estamos valorando más la familia, estamos valorando más la iglesia, estamos valorando más los amigos. Los tiempos de crisis le añaden valor a tu vida, aunque le quiten valor a algunas cosas que tenías. Se le está quitando el valor de repente al salario que antes tenías, el valor de repente al tiempo, no sé, pero le están agregando valor a tu vida, a tu familia, a las cosas que hoy nosotros tenemos. Quiero leerte el Evangelio de Lucas. Vamos a aprender algo poderoso el día de hoy. Lucas capítulo 22, versículo 31. Dijo también el Señor, esto lo dijo Jesús: Simón, Simón, esto le está hablando a Pedro, el que era su discípulo. Pero quiero que notemos que no le dijo Pedro, Pedro, porque Pedro, Pedro significa roca. Le habló Simón, Simón, que significa rama que arrebata el viento. Jesús estaba a punto de enseñarle a Pedro el proceso de pasar de una fe a pasar a otro nivel de fe, de pasar de ser Simón a convertirse Pedro. Los procesos, las crisis, las temporadas difíciles de la vida tienen el poder de cambiarnos de una identidad a otra identidad, de una mentalidad a otra mentalidad, de una madurez a otra madurez. Y creo con todo mi corazón, Visión de Impacto, y a todos los que me miran, que de esta temporada iremos de un nivel a un mayor nivel, de una bendición a otra mayor bendición, de un crecimiento a un mayor crecimiento. No seremos los mismos. No temas por lo que se te quite a tu lado, porque de repente todo lo que se te ha venido quitando, Dios lo va a usar para empezarte a sumar, para empezarte a hacer crecer una fe que luego la vas a usar para restituir lo que en algún momento se te perdió. Entonces dice la escritura: Simón, Simón, he aquí que Satanás, el diablo, el enemigo, os ha pedido permiso, quiere meterse contigo
para zarandearos como a trigo. Presta atención, como a trigo. Jesús le dice a Pedro que hay algo que a él le va a pasar, de parte no de Dios, del diablo, pero que Dios lo permite. Y es ser zarandeado como trigo. Le está poniendo un ejemplo de lo que del proceso que le iba a pasar. Pero en el versículo 32 habla el resultado de ser zarandeados. Le dice: pero yo he rogado por ti. O sea, Pedro, tú vas a estar en un proceso, pero en ese proceso yo he rogado por ti. ¿Y qué es lo que he rogado por ti? He rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, una vez que esto termine, vas a confirmar a tus hermanos. Quiero que aprendamos algunas cosas que Dios le permite a Pedro para convertirlo de Simón a Pedro, que Dios nos va a enseñar a nosotros en esta temporada para pasarnos de una madurez a otra, de una fe pequeña a una fe mayor, de pasar de una mentalidad a veces de pobrecito a convertirme en una mentalidad de ganador. Lo primero que Jesús le dice es que va a ser zarandeado como trigo. Déjame contarte un poco que ser zarandeado como el trigo era que ellos ponían el trigo y lo agarraban entre dos hombres como en una manta, y el trigo se lanzaba hacia arriba, se tiraba hacia arriba el trigo. ¿Para qué el trigo se tiraba hacia arriba? Para que cuando el trigo era sacudido, viniera el viento y el viento le quitara la cáscara o la hojarasca que cubre el trigo, y así pudiera ser el trigo totalmente puro y pudiera ser totalmente genuino. El trigo, al ser sacudido, se le iba a quitar la cáscara y iba a quedar solo la semilla. Lo que le estaba diciendo Jesús a Pedro es: hey, necesito que desaparezca el Simón para que quede el Pedro. En esta temporada, prepárese para que desaparezca lo que te ha limitado. Prepárate para que desaparezca lo que te ha intimidado. Prepárate para que desaparezca lo que te ha angustiado, y va a quedar lo puro y genuino. La Biblia dice que el hombre exterior se desgasta, pero que el hombre interior se renueva. Este proceso que tú has venido pasando es un proceso que de repente te desgasta en tu matrimonio, un proceso en la empresa, un proceso en el país, no sé. Pero dentro de ti, sin que tú te des cuenta, se está levantando el hombre genuino que Dios le va a confiar, la mujer genuina que Dios le va a confiar una gran cosecha. Y quiero declararte esta palabra: la zaranda quita las apariencias, la zaranda quita lo que aparece, y la zaranda manifiesta lo que realmente somos. No te preocupes si te están quitando cosas que son tu comodidad. De repente esas cosas eran para cubrir lo que realmente eres. Ahora Dios las está quitando, son como esa cáscara del trigo, y lo que estás quedando eres tú. Y no te preocupes, Dios no va a permitir que llegues a un nivel donde mueras. Dios te permitirá llegar a un nivel donde tú vivas. Y de esta temporada, iglesia, saldremos llenos del poder y llenos de la autoridad. Dios en esta temporada va a arrancar todo lo que estaba impidiendo, lo que nosotros nos impedía, valga la redundancia, ver lo que Dios nos quiere entregar. Si tienes a alguien cerca, dile: no temas a la zaranda, porque la zaranda sacará lo mejor de ti. Quiero que notemos varias cosas. Número uno, la crisis evidencia nuestra fe. Las crisis evidencian nuestra fe. Pedro estaba en este proceso para que su fe fuera genuina y fuera auténtica. Si tú lees el contexto, Pedro primero le había dicho al Señor que él estaba dispuesto a morir, que él tenía la fe para morir en ese momento en una cruz con Cristo. Pero la fe de Pedro era emocional, no era auténtica. La zaranda se lo demostró. Porque cuando él tuvo que hablar de Jesús fue para negarlo, cuando antes había dicho de que él iba a morir. Así somos nosotros. En los buenos momentos: Dios, te amo, Dios, cuenta conmigo, Dios, aquí estoy para servirte. Pero en la zaranda es cuando nuestra fe va a ser auténtica. Y Pedro en esa zaranda terminó avergonzado, pero gracias a esa zaranda él se dio cuenta que su fe no era auténtica, que su fe era más emocional que una fe de convicción. Pero después de esa zaranda, aquel hombre que un día maldijo a Jesús
Jesús fue el mismo hombre que con su sombra los enfermos se sanaban. No te preocupes, que de esta zaranda Dios va a levantar el hombre y la mujer que van a avivar Costa Rica. Dios va a levantar el hombre y la mujer que van a transformar la vida de muchas familias. Dios va a levantar el hombre y la mujer que van a ser grandes empresarios. ¿Por qué? Porque su fe en esta zaranda será auténtica. No temas lo que te quiten. Si tienes la fe te va a restituir todo lo que un día viste que se perdió. Pero la zaranda es para ser auténticos en nuestra fe. La zaranda lo que hace es que nosotros seamos usados en otro nivel. Yo declaro que tú pasarás de un nivel a ser usado en el otro nivel. Después de la crisis tendremos una fe que nos producirá grandes cosechas. Recibe esto. Después de cualquier crisis, de cualquier temporada, tendremos la fe que nos producirá grandes cosechas. Ahora quiero que notemos algo. Jesús le dice a Pedro que mientras que esté en esta zaranda, dice: yo he rogado para que tu fe no falte. Antes de la zaranda o antes de la crisis está la oración. Una de las armas más poderosas para enfrentar lo que hoy vivimos se llama el poder de la oración. Y Jesús le dijo: Pedro, antes de que entres a ser zarandeado, yo ya primero fui a orar por ti. Y es lo que hoy Jesús le dice al mundo entero. Antes de que viniera esta crisis al mundo, ya el Rey de Reyes y Señor de Señores había intercedido para que la iglesia salga adelante de esta zaranda. Tú y yo estamos en las oraciones de Jesús, nuestro intercesor. Mira lo que dice conmigo Romanos capítulo 8, versículo 34. ¿Quién es el que te condenará en medio de una zaranda o en medio de una crisis? Si Cristo es el que murió. Pero también dice que Cristo no solo murió, sino más aún el que también resucitó. El que además, escuche esto, está a la diestra de Dios Padre. ¿Y qué está haciendo Jesús a la diestra de Dios Padre, habiendo resucitado? Que Él también a la diestra de Dios Padre, ¿qué está haciendo? Está intercediendo por todos nosotros. Iglesia Bella, no hay crisis que venga a nosotros que primero Jesús, nuestro intercesor, ya no haya estado orando para que nosotros salgamos adelante. En toda crisis tendremos a Jesús intercediendo por nosotros. Ahí donde estás, dale gracias a Jesús y dile: Jesús, gracias, porque en esta crisis que estamos viviendo en Costa Rica, tú estás intercediendo por nosotros. Gracias porque en esta crisis tú estás intercediendo por nosotros. Jesús está allí orando al Padre, orando por tu familia, orando por tus hijos, orando por tu casa y diciendo: gracias porque tú, Padre, estás cuidando a aquellos que confiamos en Cristo. Ahí levanta tus manos y dale gracias a Jesús, porque mientras que venga la prueba, Jesús, el intercesor, el que murió y resucitó, está diciéndole: Padre, yo derramé mi sangre, yo llevé sus pecados, yo me hice una llaga por sus enfermedades y yo intercedo para que la iglesia salga adelante. Hoy le hablo a todos los cristianos: de esto saldremos adelante, porque Jesús, el intercesor, está declarando la victoria sobre todos nosotros. Dale un aplauso fuerte a Jesús en el nombre poderoso de Jesús. Wow. Número 2. Las crisis se pelean. Escucha esto: las crisis se enfrentan por medio de lo que creemos. Por eso te puse a orar un minuto, para que recuerdes en quién tenemos que creer. Así que las crisis se enfrentan por medio de lo que creemos. Todo lo que hemos aprendido durante estos años de cristianismo, todo lo que has aprendido durante estos meses, durante estos días, durante estas horas, es para ponerlo en práctica. Es para usar la fe por obras. Este es el tiempo de estar orando. Ese es el tiempo de estar adorando como nunca hemos adorado. Ese es el tiempo para ayunar como nunca hemos ayunado. Ese es el tiempo para servir como nunca hemos servido. Ese es el tiempo para ofrendar y diezmar como nunca lo hemos hecho. Porque las crisis las tenemos que enfrentar basados en lo que creemos. Y la fe no es decir,
la fe es hacerlo. Y es tiempo de orar de una forma extraordinaria. Es tiempo de servirle a los demás de una forma extraordinaria. Lee conmigo lo que dice 2 Corintios capítulo 10 versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia, diga conmigo, no son carnales. Diga conmigo, no son carnales. ¿Cómo son las armas de nuestra milicia? Si no son ¿qué? Poderosas. ¿En quién? En Dios, para la destrucción de fortalezas. No sé contra qué te estés enfrentando el día de hoy, pero la forma de enfrentarlo es con las armas que no son carnales. Mírame acá. Si tú tienes un problema carnal y lo enfrentas de forma carnal, tendrás como resultado obras de la carne: envidia, celo, contienda, enojo, disensión, división. Entonces, carne más carne, obras de la carne. Pero como las armas de nuestra milicia no son carnales, nosotros las enfrentamos de forma espiritual. Y es problema de la carne, trabajo, salud, situaciones que estamos viviendo hoy en día. Uso las armas del Espíritu, que es mi fe en Dios, la palabra de Dios, la presencia de Dios, mi oración, mi adoración, mi servicio al Señor, mis ofrendas las uso. Carne más espíritu da como resultado las obras del Espíritu o el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Quiere decir que toda persona que en medio de un problema en la carne, emocional, sentimental, económico, lo enfrente con las armas del Espíritu, la oración, el ayuno, la palabra, la fe, las acciones de fe que nos enseñan las Escrituras, lo que hemos venido aprendiendo, como consecuencia, en lugar de desesperación tendrá esperanza, en lugar de tribulación tendrá paz. Y esta es la diferencia que tenemos que tener nosotros a la hora de enfrentar lo que estamos viviendo. Tú y yo no tenemos el control de los factores externos, pero sí tenemos el control de nuestro corazón, de nuestra actitud interna. Y aquí es donde nosotros tenemos que enfrentar la zaranda, lo que estamos siendo sacudidos de adentro hacia afuera, de lo espiritual a lo natural. Y aquí te enseño el tercer principio, y es que las crisis se pelean espiritualmente y naturalmente. Primero lo espiritual, dice la Escritura, y luego lo natural. Porque si lo hacemos de una sola forma, si lo hacemos solo naturalmente, dejaremos un área descuidada de nuestra vida, y por ahí puede entrar el temor, por ahí puede entrar la angustia. Entonces lo hacemos natural, todo lo que como por ejemplo con el COVID-19, tenemos que hacer toda la recomendación natural, pero no solo esa es nuestra arma, sino también lo espiritual. Estos son tiempos para que en casa oremos como nunca hemos orado. Estos son momentos para que evangelicemos y le hablemos de Jesús a las personas como nunca antes les hemos hablado. Recuerda esto y anótalo: tú y yo somos espirituales viviendo cosas naturales. Tú y yo somos gente espiritual viviendo cosas naturales. Nuestra dependencia no está en lo natural, nuestra dependencia está en lo espiritual. Adán y Eva fueron sacados del huerto, pero siguieron dependiendo de Dios al punto que fue Dios el que los vistió. No, ellos hicieron hojas, ellos quisieron resolver su problema natural de forma natural, y Dios se las quitó y dijo: no, a mis hijos lo que los va a cuidar en la tierra no será su fuerza natural, a mis hijos en la tierra los va a cuidar su Padre de forma espiritual. Tú y yo estamos siendo cuidados y guardados por Dios en este tiempo. Por eso dice la Biblia: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán ¿qué? Añadidas. Hay cristianos, y les llamo la atención, que están dejando el reino por tratar de ir detrás de las añadiduras, cuando la Biblia dice que es buscando el reino que las añadiduras vendrán. Porque Dios siempre hace justicia a los hombres y mujeres que caminan por la fe. Así que al usar nuestras armas espirituales,
estamos provocando que el reino de los cielos interfiera en la tierra. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. El cielo en este momento está esperando ver la manifestación de los hijos aquí en la tierra. Dice la Biblia que, y esto fue una palabra que Dios le dio a la pastora, que cuando David censó al pueblo, por censar al pueblo, le cayó una peste de 3 días. Y en 3 días a la tierra, al pueblo de Israel, y en 3 días habían muerto 70,000 personas. David, cuando vio eso, que fue la consecuencia de un error, ¿sabe qué hizo? Salió corriendo, tomó dinero y canjeó el dinero, un bien de intercambio, por una propiedad. Tomó bueyes y levantó una ofrenda a Dios. ¿Sabe qué usó David? Un arma espiritual. Y dice que cuando la ofrenda subió con olor delante de Dios, viendo el corazón, porque la ofrenda revela el corazón, dice que David, cuando estaba haciendo aquella adoración, Dios le dijo al ángel, que dice que el ángel tenía una espada desenvainada que estaba mandando la peste, le dijo: para, se terminó. Porque David conectó lo que pasaba en la tierra, lo conectó con un arma espiritual. ¿Te sientes cansado, agobiado? Adora y se irá lo que sientes. ¿Te sientes atribulado? Ora. Sí, usa todos los protocolos naturales, pero esos son limitados. Pero tu confianza no está en ellos. Tu confianza está en aquel que un día Adán y Eva les dijo: yo a ustedes los visto. Dios pudo haber dicho: ustedes cometieron un pecado, Adán y Eva, anden con hojas como mendigos. Y dijo: no, Señor, mis hijos no van a vivir en esta tierra desamparados por el Padre. Mis hijos serán vestidos por papá. Y por eso Jesús dijo: vuestro Padre sabe lo que necesitan, busquen el reino. Porque Adán y Eva pecaron, pero aún su pecado no impidió que Dios se acercara para cubrirlos. Podemos cometer grandes errores, pero la mano poderosa del Padre estará con nosotros en todo tiempo. ¿Qué necesita Dios de ti? Tu corazón. Necesita el corazón como David, que diga: me equivoqué, cometí un error, pero no, en lugar de enojarme con el Padre, de huir del Padre, voy, invierto mi recurso para honrar a Dios. Invierte tu tiempo para Dios, invierte tu mente para Dios, invierte tu corazón. Pase lo que pase, venga lo que venga, los inversionistas del reino tendrán que ver cómo sus añadiduras los van a alcanzar, les van a suplir. Dios no va a mentir, Dios no va a abandonarte. Te está abandonando tal vez ese familiar que te dice: hey, no quiero que me visites, no quiero que me llames. De repente te abandonó aquel líder que estuvo contigo en todo tiempo y ahora te abandonó. Pero te tengo una buena noticia: mi Padre Celestial no puede abandonar a sus hijos, porque es la razón de su existencia. Dios existe para cubrirte, para protegerte, para guardarte y para sostenerte. Así que de esta crisis y de esta prueba, papá Dios estará contigo. Que te sobre la fe, no que te falte. Y termino con esto. ¿Está listo para recibir una revelación del cielo? Jesús le dijo: y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Di conmigo, por favor: todo lo que Dios permite tiene un plan. Pedro no entendía el plan. Escucha acá, escucha. No, escucha. Mientras que Pedro estaba zarandeado, todos los discípulos andaban huyendo. Pero la zaranda de Pedro era lo que Dios iba a usar para luego volverlos a reunir, a confirmar
y a establecer. Hoy como iglesia estamos dispersos, no podemos estar juntos, pero no se preocupen, esta zaranda, una vez que termine, nos dará una gloria que cuando nos volvamos a reunir, milagros, señales, prodigios y cosas maravillosas, iglesia, nos van a empezar a suceder. Allí donde estás, yo declaro que tu fe no te va a faltar, tu fe te va a sobrar. Y una vez vuelto, una vez que esto termine, una vez que esto se acabe, prepárate, serás el testimonio para tu familia, serás el testimonio para tu barrio, serás el testimonio de fe, porque todos sufrieron lo mismo, pero tú lo enfrentaste con valentía, lo enfrentaste con convicción, lo enfrentaste con una fe que te sobró. Recibe esto. Puedes levantar tus manos, puedes en un acto así como hacia la pantalla o hacia el radio o donde me estés escuchando y mirando. Recibe. Tus procesos de fe te levantarán a ti, pero también a todos aquellos que tienen que ver contigo. Recibe esto. De cada proceso volveremos más fuertes, más sabios, más valientes, para llegar a ver los resultados que tanto hemos soñado, que tanto hemos soñado, que tanto hemos soñado. El profeta Elías pensó que lo mejor era la muerte, y Dios le dijo: no, Señor, largo camino te falta. Así te digo a ti, si pensaste que todo se acabó por un proceso o una crisis, hoy el cielo te dice que una vez que esto termine, levántate, largo camino nos espera. Vamos a contarle al mundo, a nuestros amigos y familiares, que papá Dios nos guardó, nos protegió. Sí, se perdió esto, se perdió aquello, nos quitaron esto, aquello, el cerebro se volvió loco, los sentimientos se revolvieron, pero papá Dios nos sostuvo gracias a nuestra fe. Tu fe no va a faltar, tu fe te va a sobrar, tu fe va a ser auténtica y genuina. Y termino con esta historia que el Señor conmovió mi corazón, y quiero terminártela contando. El apóstol Pablo, él llega a predicar en el libro de los Hechos, está predicando, y el Pablo lo agarran y lo meten en su zaranda, porque así como Pedro tuvo su zaranda, Pablo también, y lo llevan al concilio. En el concilio estaban los saduceos y empezaron a hablar mal de Pablo. También estaban los fariseos y empezaron a hablar mal de Pablo, y Pablo empezó a hablar de Jesús, y cuando hablaban mal de Jesús lo abofeteaban y lo abofeteaban y lo golpeaban. Y Pablo dijo: bueno, pues yo también soy judío. Y entonces empezaron a discutir y empezaron a jalarle las ropas y a golpearlo. Pablo solo se quedó solo, porque hay procesos donde nos sentimos solos, pero es que Dios está quitando la cáscara, la hojarasca, y está dejando la semilla, porque cuando la semilla muera echará raíz, y cuando eche raíz vendrá mucho fruto. Hay cosas que has estado muriendo en estos días, has estado muriendo algo te ha estado doliendo y te has tenido que dejar ir algo. De repente una relación, de repente una actividad, una tradición, el compartir con gente, el no hacer algo como hacía siempre, y eso duele, yo sé. Pero donde hay dolor, prepárate, porque Dios es experto de poder satisfacer las lágrimas de aquellos que permanecieron creyendo. Repito, Dios es experto en satisfacer las lágrimas de aquellos que se mantuvieron creyendo. Y dice la Biblia que Pablo, mientras lo estaban golpeando, lo agarraron y lo metieron en la cárcel, golpeado, abofeteado, con frío, solo en la cárcel. Y cuando Pablo estaba solo en la cárcel, en Hechos capítulo 23, versículo 11, dice lo siguiente: y a la noche el Señor se le presentó a Pablo. Escucha,
El mismo Señor que se le presentó camino a Damasco para su conversión fue el mismo Señor que se le presentó en su proceso de cárcel. Escuche y recibe. El mismo Jesús que nos salvó es el mismo Jesús que nos guía y enseña en los diferentes procesos que vivimos. Dice así: y a la noche siguiente se le presentó el Señor a Pablo allí en la cárcel, allí golpeado, ya no para evangelizarlo, ahora para procesarlo, porque el mismo Jesús que nos evangeliza es el mismo Jesús que nos procesa. Hay momentos donde Jesús se aparece para salvarnos de algo, pero hay momentos donde Jesús se aparece para procesarnos para algo. Repito, hay momentos donde Jesús se aparece para salvarnos de algo, pero hay momentos donde Jesús nos procesa para llevarnos a algo. Prepárate, iglesia, porque el proceso te va a llevar a algo grande, a algo poderoso, a algo maravilloso, a algo extraordinario. Y una vez pasado esto, ve y confirma a aquellos que necesitan lo que tú portas. Y Jesús le dijo a Pablo: alguien reciba esto en casa. Ten ánimo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques también en Roma. ¿Y sabes dónde terminó la vida de Pablo? Pablo terminó su vida cumpliendo esta palabra profética, que como había testificado en Jerusalén, él tenía que testificar en Roma. Recibe esta palabra. Los que pensaron que este era tu fin, te dice el Señor que se preparen, porque vendrá el inicio de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor para tu vida y tu familia. Quien pensó que todo se terminó, ahora entienda que apenas empieza lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Alguien alabe a Dios, alguien celebre conmigo el cielo. Quien pensó que tu vida se terminó, quien pensó que el proceso te acabó, quien pensó que el proceso te destruyó, va a tener que testificar cómo el proceso te transformó, cómo el proceso te maduró, porque la fe te va a sobrar, te va a alcanzar para salir, te va a alcanzar para llegar. Levanta tu mano y recibe. Ten ánimo, visión de impacto, porque Dios te usará como un testigo de su poder y misericordia. Ten ánimo. Termino con esto. ¿Está listo para el toque final? Dios, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué tuvo que venir esta crisis mundial a mí en esta temporada? ¿Por qué? Aquí está tu respuesta. Porque tú y yo somos la generación confiable para Dios. ¿Sabes por qué hoy hablé de Pedro? Porque la crisis de Pedro iba a ser contada en la historia, porque el Dios confió que él podía. ¿Sabes por qué acabo de hablar de Pablo? Porque la historia habla que Pablo fue el hombre confiable para Dios, para que la historia contara cómo Dios usó la crisis para transformarlo en alguien extraordinario. ¿Has escuchado hablar de Martín Lutero? ¿Has escuchado hablar de John Wesley? ¿Has escuchado hablar de diferentes hombres y mujeres que fueron mártires en la vida? Fueron confiables para Dios. Si a ti y a mí nos pasó esta situación mundial, es porque Dios sabe que tú y yo podemos ser testigos de lo que Dios hace con hombres y mujeres que les sobra la fe en las crisis. Así como la historia habla de Pablo y Pedro, la historia hablará de ti y de mí. Cómo vivimos esta crisis mundial, cómo la enfrentamos, cómo la superamos y cómo nos dio
grandes resultados. Te decreto la generación de confianza para Dios. Padre, levanto mis manos para orar por todos los que me están mirando y declaro sobre ellos tu paz, tu cobertura y tu bendición. Bendigo sus vidas, bendigo sus hogares y declaro que tu fe no te va a faltar, tu fe te va a sobrar y la historia hablará como tú superaste lo que enfrentaste, porque tu fe te sobró en Dios. Porque de esta tribulación vendrá un peso de gloria, porque después de esta zaranda te levantarás a confirmar la fe de otros. Tú le vas a contar a otros que como Dios lo hizo contigo, Dios lo hará con ellos. Entraste con una fe a la crisis y saldrás con una fe mayor. Entraste con una manera de pensar y saldrás con otra manera de pensar mayor. Prepárate, porque hay una gloria que le espera a los hombres y mujeres que les sobra la fe en Dios. Y no puedo despedir sin invitarte a recibir a aquel Jesús que intercede por ti, a ese Jesús que se le apareció a Pablo para procesarlo. Es el mismo Jesús que se le había aparecido para salvarlo. No vivas este proceso solo, vívelo con Jesús. ¿Y qué necesito? Dirás, solo pedírselo a través de una oración, un arma de fe. ¿Me dejarías que juntos la hagamos? ¿Quieres hacerla donde estás? Repite conmigo: Señor Jesús, abro mi corazón y te recibo como mi Rey, como mi Señor y mi Salvador. De este proceso tú sacarás lo mejor de mí, porque no estoy solo, tú estás conmigo. Amén y amén. Si hiciste esta oración, queremos orar por ti, queremos apoyarte, queremos bendecirte. Llámanos a los números que aparecen en pantalla. Llámanos o escríbenos a las diferentes redes sociales que aparecen en pantalla. Queremos orar por ti, darte seguimiento. Sepas que Dios te da una familia para que podamos estar unidos por la fe unos con otros. Y también acá, si tú no pudiste hacer efectivas tu siembra de diezmo, ofrenda, acá de nuevo están nuestras cuentas para que tú lo puedas hacer. Y si necesitas información de la iglesia, el ministerio, de cómo hacerlo o de lo que ocupas un consejo, solo a que alguien te escuche, llámanos, escríbenos, estamos para servirte. Quiero junto a mi esposa despedirles el día de hoy y bendecirles a todos ahí donde están. Así que si puedes de repente ponerte de pie, o levantar tus manos. Como pastores queremos bendecirlos, a mi bella esposa. Como cantábamos ahora la canción, es la oración de cobertura, y queremos, mi amor, que podamos bendecirlos a todos. Padre, gracias te damos en este tiempo. Sí, Señor. Por darnos la oportunidad de bendecir a cada familia. Gracias, Señor, que ha estado con nosotros conectados. Sí, Espíritu Santo. Gracias por la palabra que tú nos has dado, Señor. Sí, Señor. Que en medio de la zaranda tú estás con nosotros, Así es, Padre. así es. Tu oración, tu cobertura, Señor, está siempre guardándonos. Hoy bendecimos a cada familia, Padre. Sí, Señor. Y sabemos, Señor, que el tiempo de la bonanza viene pronto. Amén. Sabemos que nuestra provisión viene de ti, Así Padre. es, Señor. Dice tu palabra, Señor, que tú vistes los campos, alimentas a las aves de los cielos. ¿Y cómo no vas a alimentarnos y a cuidarnos a Así nosotros que somos tus hijos? Así es, Hoy Señor. bendecimos a cada familia y, Señor, sabemos que cada día somos afirmados en ti, Padre. Hoy como Jesús. pastores los bendecimos. Así es. Y sabemos que escucharemos muchos testimonios, Así es, Señor, de las cosas grandes y maravillosas que sigues haciendo en cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti
y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Te bendecimos con la sangre de Cristo. Te cubrimos. Declaramos que ningún virus, que el coronavirus no tocará tu cuerpo ni el cuerpo de tu familia. Que estás cubierto y bendecido por el Señor. Y que esta será una semana de grandes y buenas noticias. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.